Gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Seguimos estudiando la palabra de Dios y hoy vamos a ver un altar de malos entendidos. Está basado en Josué capítulo 22. Fíjese lo que dice el versículo 16. Toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? Ahora, si usted quiere una ilustración perfecta de cómo no se debe confrontar a alguien, aquí la tiene. Fíjese en la primer parte del versículo. Dice: toda la congregación de Jehová dice. En otras palabras, todos nosotros pensamos que ustedes son unos pecadores e idólatras. Toda la congregación está pensando en ustedes. Todos están de acuerdo con que ustedes están en pecado. Ahora, fíjese lo que dice la última parte de este versículo. Toda la congregación de Jehová dice así. ¿Toda la congregación de quién? De Jehová, dice. En otras palabras, están diciendo, todos nosotros, personas espirituales, hemos llegado a la conclusión que sus motivos son malos antes de siquiera preguntarles. Pienso que ellos llegaron a una conclusión básicamente de tres cosas: que estas 2 tribus y medias son infieles, que estas 2 tribus y medias son rebeldes y que son idólatras. Esas son las conclusiones a las cuales llegaron. Eso es un resumen de sus palabras. El problema es que la delegación aún no ha terminado. Fíjese a propósito que aún no han hecho ninguna pregunta. Los hijos de Rubén y Gad están allí parados boquiabiertos frente a esta delegación y sus príncipes. Fíjese la primera parte de Josué 22:17. ¿No ha sido bastante la maldad de Peor? Esto proviene de Números 25, cuando se había cometido una gran inmoralidad. Ahora leamos la frase del versículo 22. Allí dice: ¿no cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema? Esto hace referencia a Josué 7, ¿se acuerda? Cuando Acán robó y violó así el mandato de Dios. Ahora, ¿qué ha hecho esta delegación? Han asociado a las 2 tribus y media con mala gente. Los han hecho seguidores de gente inmoral, personas que Dios ya ha juzgado y condenado. ¿Se da cuenta lo que están haciendo? Pero hay una respuesta piadosa. No solo vemos aquí a través de la palabra de Dios lo que se nos muestra como un malentendido trágico, sino también la palabra de Dios nos muestra aquí una respuesta piadosa. Ahora, las 2 tribus y media responden. Ya hemos leído su explicación, pero regresemos a Josué 22:24, cuando ellos finalmente pueden hablar y explicar su motivación. ¿Me está siguiendo, por favor? Ellos dicen allí: lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros. Oh hijos de Rubén e hijos de Gad, ¿no tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Ahora mire el versículo 28. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. En otras palabras, están diciendo esto: este altar no es para idolatría, eso no es verdad. Es un testimonio entre nosotros de este lado del Jordán y ustedes del otro lado del Jordán. Ahora permítame darle 3 motivaciones, 3 propósitos de lo que dijeron estas 2 tribus y media acerca del altar. Primero, motivación número 1, tome nota por favor. Este altar serviría como recordatorio de la fidelidad de Dios.
Llegaría el momento en que los hijos y luego los nietos no conocerían otra cosa que ese lado de Canaán, el otro lado del valle del Jordán. Ellos quizás se preguntarían: hemos escuchado acerca de 12 tribus, pero nosotros estamos aquí y las otras 10 allá. ¿Somos realmente parte de ellos?, se habrían preguntado. Todo lo que los padres podrían responder sería: oh, sí, claro que sí. ¿Ven allí a la distancia ese altar? Nosotros lo construimos cuando vivíamos allí. Fuimos con las otras 10 tribus y pasamos unos 7 años ayudándoles a conquistar la tierra. Ahora, antes de irnos, sabíamos que ustedes algún día nos harían esa pregunta. Así que construimos un altar para poder así un día mostrárselos y decirles: estuvimos allí, somos parte del pueblo de Dios y ustedes también son hijos de Abraham y parte de este pacto. Esa es la primera motivación, un recordatorio de la fidelidad de Dios. Pero la motivación número 2, dada a entender en la motivación 1, sería una herramienta de enseñanza para sus hijos, para que ellos no olvidaran en tiempo de prosperidad. Ahora, yo no sabía muy bien lo que sucedía durante la guerra de Vietnam. La breve experiencia de guerra de lo que he oído y visto, y los que tienen mi edad también, fue la Operación Tormenta del Desierto en Irak. Tal vez usted conozca a algún veterano de la Segunda Guerra Mundial, no sé. Las batallas que se llevaron a cabo en Canaán tuvieron una duración más larga que cualquiera de las 2 guerras mundiales que hemos experimentado. Y ellos sabían que sus hijos y nietos no tendrían una comprensión de los sucesos, de lo que la guerra realmente era y lo que la libertad había costado. Así que este altar sería una herramienta para ellos para poder decirles a sus descendientes cuánto había costado la libertad y el pacto. El mensaje para ellos sería que se necesitaba mucha fe para conquistar la tierra. La fe de Dios, la obra de Dios, el poder de Dios y la fe en Dios. Ellos podían decir: ¿ven el Jordán? Ese río se partió en 2 y nosotros cruzamos en seco. ¿Ven el altar? El altar era algo tangible que ellos podían ver. Los periodos de prosperidad parecen borrar todo lo que uno aprende durante los tiempos de guerra. ¿Recuerda haber orado con fervor en estos tiempos? ¿Recuerda haber escuchado a la gente decir que estamos en las manos de Dios? Y cuando el país no está en guerra, ¿quién ora? Ahí está la cuestión. Josué no quería que este lapso de tiempo se borrara de sus mentes, no quería que se olvidaran lo que costó conquistar la tierra, así que estas 2 tribus y media, conociendo el corazón de Josué, construyeron un altar para recordar. Pero, escúcheme bien, dijimos en primer lugar que este altar serviría como recordatorio de la fidelidad de Dios. En segundo lugar, serviría como una herramienta de enseñanza para sus hijos, para que ellos no olvidaran esto en tiempos de prosperidad. Pero en tercer lugar, la motivación número 3 sería un símbolo de unidad. En otras palabras, nosotros también somos hijos de Dios, somos parte de este pacto, somos parte de este pueblo, hemos ayudado, estuvimos allí. ¿Ven el altar? Es una prueba, ténganlo en cuenta. Pero ya vayamos dando una conclusión a este mensaje. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos a tomar tiempo para aplicar esto a nuestras vidas de manera personal. Hasta ahora nos sentimos seguros, ¿no es así? Estas tribus han estado haciendo cosas, ¿no? Hablemos ahora de nosotros. Número 1. El ser celosos por la pureza de la fe es digno de alabar. Esa es la primera aplicación. El ser celosos por la pureza de la fe es digno de alabar. También es digno de alabar que las tribus enviaron una delegación en un intento por mantener pura a la nación. Ellos podrían haber dicho, y pienso que si la actitud que vemos una y otra vez en la actualidad hubiera existido en aquel entonces, podrían haber dicho:
construyeron un altar. Son idólatras. Hasta luego. Que les vaya bien, esperemos que nunca se les ocurra regresar. Eso ocurre hoy en día también. Sin embargo, sabiendo que eran parte del pueblo del pacto, esta gente estaba lista para hacer algo al respecto. Y esto es digno de alabar. Cuando vemos o escuchamos de algún creyente que cayó en pecado y fue descubierto, fuera un robo o infidelidad o lo que sea, por lo general decimos, oh no, necesitan ayuda, pero nosotros caminamos hacia el otro lado. ¿No es así? Ahora, estas personas estaban dispuestas a consolar. ¿Por qué? Por la pureza de su pacto, por la fidelidad de la nación a Dios. Ellos reconocieron que si una tribu fracasaba, eso afectaba a la nación entera. De manera similar, dentro de la iglesia, cuando una persona en el cuerpo de Cristo cae, afecta al cuerpo enteramente. Uno tiene que estar dispuesto a ser celoso. No estoy sugiriendo que haga lo que ellos hicieron, pero sí que esté dispuesto a hacerlo. Número 2, segunda aplicación. Cuando estemos malentendiendo algo, debemos asegurarnos que nuestras conclusiones se basan en hechos y no en evidencias solamente. ¿Entendió? Cuando estemos malentendiendo algo, debemos asegurarnos que nuestras conclusiones se basan en los hechos. Dios manda a la iglesia a que discierna, pero el discernimiento no lo adquirimos por medio de la murmuración o la evidencia circunstancial. Estas tribus dijeron, ellos construyeron un altar y saben que está mal. Seguramente piensan hacer sacrificios y eso está mal. Tal vez se dejaron influenciar por otras religiones que tienen distintos altares. Deben de estar involucrados en eso. Eso dijeron ellos. Es fácil ver cómo esto se agranda y se agranda hasta que finalmente dicen, ¡tenemos que matarlos! Pero estaban equivocados desde el principio. Así que asegúrese que las conclusiones a las que está llegando está basada en hechos. Voy a compartir con usted la historia de un pastor de una pequeña iglesia rural al cual le sucedió algo desafortunado. Se trataba de un pueblo de esos en que todo el mundo se conoce. Tal vez usted vivía en una comunidad así. Este pastor tenía un hombre de negocios en su congregación que iba a volar en un viaje de negocios durante el fin de semana. Ese mismo fin de semana, el pastor tenía que ir a predicar a una iglesia en una provincia distante. El auto del pastor era viejo y bastante frágil, así que el hombre de negocios le ofreció su auto. A todo esto, el pastor estaba más que feliz. Ese fin de semana, el viernes a la tarde, el pastor manejó hasta la casa de ese hombre de negocios y dejó su auto estacionado frente a la casa, mientras el hombre de negocios se iba. El pastor luego se subió al auto del hombre de negocios y se fue. Cuando regresó a los 2 días y con su propio auto estacionado frente a la casa del hombre de negocios, donde la esposa del mismo había pasado el fin de semana, el pequeño pueblo estaba hecho un infierno. ¿Se imagina? La evidencia circunstancial era muy sólida. El hombre de negocios no estaba en el pueblo. El auto del pastor estaba estacionado frente a la casa. Estuvo allí toda la noche. La parte más triste de la historia es que el pastor tuvo que dejar su cargo. Él no logró apagar el incendio. Perdió toda credibilidad. Tenemos que ser honestos los unos con los otros y admitir que hay algo dentro de nosotros a lo cual nos gusta escuchar historias de otros, ¿no es así? Hay algo dentro nuestro que disfruta del ¿qué cosa hizo? Ella hizo eso. ¿Escuchaste? No se lo digas a nadie. Se lo dicen para que no se lo diga a nadie en serio. Muchas veces disfrutamos de esto dentro nuestro. Todos tenemos un instinto asesino dentro nuestro. Por alguna razón nuestra antigua naturaleza ama creer lo peor en vez de creer lo mejor. Y a causa de ello hay vidas destruidas. Entonces, como aplicación,
Mencionábamos que, en primer lugar, el ser celosos por la pureza de la fe es digno de alabar. En segundo lugar, cuando estemos en malos entendidos, debemos asegurarnos que nuestras conclusiones se basan en hechos. En tercer lugar, la solución a los malos entendidos es comunicarse de manera humilde. ¿Escuchó? La solución a los malos entendidos es comunicarse de manera humilde. Cuando somos tan malentendidos o que hemos malentendido a alguien de tal manera, tenemos que ser honestos y en franqueza conversar. Usted se encontrará diciendo frases como: no sabía que eso era lo que quisiste decir. O tal vez: es por eso que hiciste lo que hiciste. O tal vez termina diciendo: ahora tiene sentido. Tenemos que ser humildes. Las 2,5 tribus estaban dispuestas a proveer una respuesta a las otras tribus, y eso demanda humildad. Salomón dijo en Proverbios 5:1, la blanda respuesta quita la ira. Yo creo que la mayoría de los problemas en los matrimonios se deben a una serie de malos entendidos sin resolver. La mayoría de los problemas entre amigos son una serie de malos entendidos sin resolver también. He visto amigos de años que en cuestión de meses pasan a ser enemigos a causa de no hablar con franqueza y honestidad. Aplicación número 4, y ya vamos terminando. Puede que no nos ayude a la mayoría de nosotros, pero debo mencionarlo porque habla del único lugar al cual a veces podemos correr. Al ser acusado erróneamente, necesitamos comprender que solo Dios puede controlar el daño. ¿Escuchó? Si ha sido dañado, al ser acusado erróneamente, necesita comprender que solo Dios puede controlar el daño. Tal como sucedió con Nehemías, que fue acusado de tener la motivación incorrecta, nosotros no podemos controlar el daño. Me imagino a los gaditas diciendo: ¿ustedes quieren decir que toda la congregación piensa que somos idólatras? ¿Todos se han puesto de acuerdo con que nos hemos rebelado contra Dios y somos infieles? ¿Se confabularon para hacer esto?, habrán dicho. Nosotros vamos a subirnos a nuestros caballos y vamos a ir al otro lado y a encontrar a los responsables de todo esto, habrán dicho también. Los gaditas no hicieron esto, pero lo que hicieron fue muy poderoso. Fíjese en Josué 22:34, por favor. Ellos le dieron a este altar una amplificación del significado anterior, por decirlo así. Dice este versículo, Josué 22:34, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. ¡Qué maravilloso! Estas tribus dijeron: con misericordia y gracia, aún queremos el altar. Queremos ser considerados como parte de la familia. Yo me hubiera enojado muchísimo, pero aquí no encontramos nada que nos da la pauta de que ellos se enojaron. Ellos dijeron: queremos seguir teniendo la expresión, la herramienta, el memorial de que todos somos siervos de Dios, el único Dios verdadero, y nunca nos vamos a desviar de este camino. A veces, mis amigos, cuando somos malentendidos, nuestra única respuesta debe ser confiar en un Dios soberano. Y solo un Dios poderoso puede controlar el daño. Luego ese altar de malentendidos en su vida pasa a ser una de las herramientas principales de Dios para moldearlo y conformarlo a la imagen de Cristo. Tal como leemos en Hebreos 5:8, donde dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Le pregunto a usted, que nos escucha en este momento, ¿existe algún altar de malentendidos en su vida? Permita que sea una herramienta por medio de la cual usted pueda comprender a un Dios amoroso y poderoso. Y si tiene la posibilidad, vaya hoy y haga lo posible para aclarar las cosas. Ese es mi máximo deseo.
¿Tiene algún malentendido con alguna persona? ¿Alguien que no es creyente o aún con algún creyente? Por favor, vaya, utilice la humildad para hablar francamente con esa persona y aclarar cualquier punto. Eso es lo mejor que podemos hacer. Se lo puedo asegurar. Vaya, haga esto. No pierda más tiempo. Esta es la oportunidad que Dios le está brindando. Espero que así sea. Amén.